Hoy estalló Santiago del Estero. Ustedes saben que en diversas provincias del noroeste, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, se han presentado problemas muy serios presupuestarios en función del ajuste económico. Son provincias que tienen un alto contenido de empleo público. La principal fuente de trabajo en Santiago del Estero o en La Rioja es el empleo público. Cuando el ajuste golpea al empleo público de diversas maneras, se presenta una situación social de conflicto y de protesta. Pero la protesta de hoy, que siguió la protesta de otros días, venían protestando hace mucho tiempo la gente en Santiago del Estero, no se pagaban los sueldos desde septiembre, aparentemente, hoy hizo eclosión a partir del mediodía más o menos, con escenas desgarradoras. Masas de gente atacaron uno por uno las sedes de los tres poderes. La primera, la Casa de Gobierno. No se puede entrar, hermano. ¡Venga, venga! ¡Por el otro lado! ¡Hay que buscar otra ventana! Amado oficial. La calle indignada, desesperada. Los gritos del interior son desgarradores. Es insoportable. Las imágenes que van a ver ustedes esta noche se las debemos a 9 Diario, a Telenoche, a quienes agradecemos. Era como dos clases, diría yo, de ataques. Gente muy enojada, muchachos jóvenes en general, que tiraban por las ventanas símbolos del poder, sillones, mesas, cuadros, inclusive del presidente Menem. Esto era como la furia. Y algunos que se llevaban cosas, máquinas de escribir, bicicletas, ventiladores, lo que fuera. Esto es lo que uno veía en esas escenas. Pero también había como una especie de secuencia simbólica en esto. La Casa de Gobierno es el poder ejecutivo. Después le tocó el turno, diría yo, a los tribunales de justicia. Algo más, vamos, algo más que la Casa de Gobierno. Estos vehículos están en llamas, la provincia está en llamas. Tribunales, vamos, tribunales, vamos, tribunales. Definitivamente apedrean los vidrios y tratan de hacer salir las puertas. No, a ver, ya me fijo. No hay nada. Totalmente tomados. Vamos los pasillos. El interior de los tribunales, que también es tierra de nadie. Siga tomando. ¿Quieres ir a la definición? Para que veamos cuando pasamos fin de año. ¡Feliz Navidad, presidente! ¡Feliz Navidad, puta! ¡Eso es Santiago! Después fue el turno de la legislatura. Los pupitres, todo vuela hacia la calle. La indignación de la gente no tiene límites. Cae más, cae. La policía no estaba, no había policía en esos lugares.
nadie. Pero la furia, diría yo, no se limitó a los poderes del Estado. Alcanzó también a las casas particulares de los principales políticos de Santiago del Estero. Por ejemplo, el diputado Iturre. Nosotros queremos justicia, justicia. ¡Que salgan los ladrones! El interior de la vivienda del diputado Iturre, totalmente todo incendiado, todo quemado, mobiliario, mampostería. Aquí hay una persona. ¿Usted es propietaria de la casa? No, no soy propietaria. Retírense, por favor. Señora, ¿está totalmente saqueada la casa? Sí, está completamente. ¿Está todo en llamas? Todo en llamas, todo en destruido, todo en robado, todo en ¿Qué llevado. hora pasó exactamente? ¿A qué hora comenzó a pasar esto? Desde el mediodía, cerca de la 1:30, por ahí. Muy poco tiempo. Otro ataque distinto. Ustedes saben que el diputado José de Zavalía fue el que ganó las elecciones del 3 de octubre ampliamente en Santiago del Estero. Santiago del Estero es de las pocas provincias donde perdió el oficialismo. El diputado radical José de Zavalía, sin embargo, también la pasó mal en su casa. Bueno, están rompiendo los vidrios de mi casa. Defiéndanme mi casa. Yo voy a defender su casa mientras Bueno, perfecto. ¿Usted está amenazado o está atacando? Estoy seriamente amenazado en mi integridad física, la mía y la de mi familia. ¿Por qué nos tiraron balazos desde la No terraza? he tirado balazos. ¿Quién tiró entonces? A ver. Parece fuera de sí este temperamental diputado, pero desde su casa tiraron balazos. Nos obligaron a arrojarnos al suelo a nosotros y a decenas de personas. Había periodistas. Pide garantías, pero él mismo no las da. ¿Estabas armado? ¿Por qué te detienen? Estoy armado, no estoy armado. Ahora ha dejado el arma. La policía lleva a un sujeto. Hubo después un cruce muy fuerte entre César Massetti a las 7:30 de la tarde, por ahí, con Zavalía. Zavalía va a estar también en este programa, en la cual Zavalía dijo que los que atacaban su casa no eran los mismos que atacaban las otras casas. Acusó a grupos de inteligencia de estar preparando una especie de atentado y así justificó que hubiera gente armada defendiendo la casa. Fue un cruce muy fuerte. Y también el senador Juárez recibió la ola de violencia en las calles. La casa vecina a la del exgobernador y actual senador Carlos Juárez. Bueno, y también fue atacada la casa del gobernador Lobo, con quien estamos en contacto ahora. Gobernador Lobo, buenas noches. Buenas noches, doctor Grondona, el gusto de saludarlo. ¿Cómo está viviendo estos momentos, gobernador? Estamos viviendo con toda la tensión y la aflicción de todo un pueblo y una sociedad que se ha visto conmovida por episodios que no registran, obviamente, antecedentes. Creo que ni aquí ni en muchas partes del país, ni aún en las peores épocas de los procesos militares donde las rebeldías se justificaban en regímenes autoritarios, no habrán alcanzado este registro, al menos en el noroeste argentino. Así que sinceramente nosotros estamos conmovidos, a pesar de que a esta altura de la noche y a pesar de que muchas cosas y casas están quemadas, estamos intentando y obteniendo una suerte de control de la situación. Gobernador, una cosa que me llamó la atención y a todos los que estamos mirando en todo el país, porque esto pasa con 200.000 personas en Santiago del Estero, pero somos 33 millones los que estamos mirando este espectáculo. Una cosa que llamó mucha atención en los ataques, sobre todo a la Casa de Gobierno, por ejemplo, es la ausencia de policía. No, debemos decir que la cosa empezó muy temprano y la policía fue rebasada. Nosotros tenemos un cuerpo de infantería reducido en una población generalmente pacífica, donde los pertrechos eran mínimos, atentos al estado de caos y de quebranto que tiene la provincia, donde no hay gasas para los hospitales, donde no hay combustible para los vehículos oficiales, donde no hay ni tan siquiera, perdóneme la grosería, ni papel higiénico en los baños oficiales. Entonces,
existe una policía dentro de ese contexto, con muy pocos elementos de prevención, muy pocos gases lacrimógenos, bombas de fogueo también reducidas, donde la policía trató de extremar las medidas de prevención y de disuasión, pero ya quedó un momento en donde solamente restaba, y así me pidió la gente, utilizar balas de guerra, balas reglamentarias, y lo que junto en una decisión conjunta con el ministro de Gobierno, el exdiputado Luis Uriondo, dijimos de que no, de que preferíamos de que continúen y ellos avancen y que no se sacrifiquen vidas humanas. Se han sacrificado vidas humanas, gobernador. Se hablaba aquí, Rucauf, el ministro del Interior, dijo hace poco que había 4 muertos calcinados dentro de la casa de gobierno. No, nosotros quizás es una información apresurada que recibió el ministro del Interior, pero nosotros acá hemos verificado en sanatorios y hospitales, solamente tenemos heridos y todos leves, y la mayor parte de los heridos son de las fuerzas policiales, donde nuestro comandante de la Brigada de Infantería está seriamente herido con golpes en la cabeza. Hay quienes sugieren acá en Buenos Aires, que estamos lejos, que la policía no tenía mucho ánimo de reprimir, es decir, que los policías también son empleados públicos. No era eso. La policía reprimió, lo hizo con toda la severidad posible, fue rebasada, fue una contingencia importante de empleados públicos, pero maquillada con elementos extraños, con agitadores profesionales, quizás con algunos activistas políticos decididos al todo por el todo. Y sinceramente sí, es difícil explicar cuando una policía provincial es rebasada, pero vuelvo a repetir, casi nuestra gente tenía muy pocas cosas para defenderse. Recuerde, doctor Grondona, que hace 48 días he recibido una provincia con un déficit de 300 millones de pesos, una deuda salarial de 110 millones de pesos, deudas en el call bancario del Banco Oficial aproximadamente 30 millones de pesos y por supuesto con un gran atraso en los sueldos de los empleados públicos. Esta es una provincia donde sinceramente hay una gran gimnasia movilizadora. Usted lo ha registrado varias veces en su programa de que cuántas veces no se hicieron marchas aquí de protestas por eventuales fraudes electorales, gobiernos que eran conmovidos, sinceramente divisiones importantes del peronismo gobernante, y hay una historia de disociación política reciente que ha creado un caldo de cultivo para que esta cosa explote así, según mi modesto análisis. Gobernador, esa sería la pregunta quizás central, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando en Santiago del Estero? Sí, tenemos la culpa a los dirigentes políticos, pienso, ¿no? Los dirigentes políticos que muchas veces nos utilizamos de la gente para conmover el espectro, nos utilizamos de la gente para expresar nuestro disconformismo con los hechos formales de la democracia. Entonces esa gente algunas veces se torna incontrolable y no necesariamente protesta por los cauces normales. En cuanto a que acá yo pueda señalar un dirigente político en particular, no me corresponde. Yo creo que nadie dolosamente puede haber tenido este aviso propósito de llegar a un resultado donde el basamento material y simbólico de los poderes instituidos del Estado estén virtualmente destruidos, como son la legislatura, tribunales con todos sus expedientes, el archivo de la provincia, la dirección del registro inmobiliario con sus protocolos, donde está garantizada la propiedad inmueble, la propiedad privada, y por qué no decirlo con mucho más sentimiento, la Casa de Gobierno misma, donde es la sede del poder político. Gobernador... De que yo quiero que esto sea un profundo llamado de reflexión a los dirigentes, no solo de esta provincia, sino de todas partes, que no se puede estimular, no se puede blandir en una sensibilidad que algunas veces, por razones justificadas, como es una protesta salarial, puede desbordar los cauces naturales. Gobernador, usted sabe que ya el ministro Rucauf está ahora en el Congreso informando un proyecto de intervención federal en la provincia. Sí, lo he escuchado por los diversos comunicadores. Pienso de que seguramente va a avanzar este proyecto. Acá las autoridades, a pesar de que estamos constituidas,
nos hemos trasladado al edificio central de la Jefatura de Policía, estamos trabajando con gendarmes que nos llegaron hará aproximadamente una hora y media, estamos retomando la calma, pero el Poder Central ha entendido que puede presentarse la hipótesis de intervención federal y en el marco de la Constitución está analizando esa eventual solución. Yo lo que le quiero decir, doctor Grondona, por ahí muchos análisis políticos se hacen tratando de tirar el discurso para arriba, tratando de acusar al gobierno central lo que puede suceder en algunas provincias. En nuestra provincia, sinceramente, que la he recibido con un déficit calamitoso, sinceramente hemos recibido la ayuda del gobierno central. Estábamos a punto de recibir la primera cuota de un crédito muy ventajoso, dados en bonos del Tesoro de la Nación por 60 millones de pesos. Eso iban a ser destinados todo a las asignaciones salariales, a la deuda salarial. Hemos recibido la colaboración en nuestro reordenamiento administrativo y fundamentalmente la Nación no nos debe nada, nuestra provincia estaba sobregirada. Así que yo creo de que no hay que cargar las tintas sobre el modelo económico. Esta es una mala experiencia para todas las provincias que no han hecho sus ordenamientos, no han hecho sus previsiones, y es darnos la crisma contra la pared cuando entendemos que estamos en una política económica donde no existen dineros mágicos, donde no existe dinero contra los necesitados, sino contra lo presupuestado, y cada uno de los estados federales debemos pautar nuestras propias economías dentro de nuestros propios recursos. Así que yo quiero preservar la buena atención y la buena asistencia que hemos recibido de las autoridades del Ministerio de Interior y del Ministerio de Economía. Para nada se le puede endilgar este estallido que tuvo mi ciudad, que tuvo la capital de mi provincia. Creo que debemos encontrar los culpables entre nosotros, entre los mismos santiagueños. Gobernador Lobo, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Grondona. Fíjense, mientras hablaba el gobernador, uno se da cuenta que hay como dos realidades, ¿no? La que viven los gobernantes, la partida que está por venir, va a llegar los fondos, y la que vive la población. Había en todas las crónicas que llegaban en el día, no solamente la acción de gente, que evidentemente algunos de ellos robaban claramente, otros estaban en estado de furia, sino gente que hablaba por las calles. Y les quiero decir a los oyentes que vamos a estamos recibiendo muchos llamados de gente de Santiago del Estero, y vamos a tratar de mantener sus teléfonos lo más abiertos posibles a la gente que nos llame de Santiago del Estero. Pero había expresiones como estas de ciudadanos santiagueños que no atacaban, que no robaban, que no incendiaban, pero que estaban en estado de ira. Esto es un basta por parte del pueblo. Un basta. Pareciese que esto querían estos gobernantes ineptos, insensibles, ciegos, necios, que no sabían ver que estaba un pueblo clamoroso, estaba un pueblo indignado, estaba un pueblo sufriente. Los que no han sabido ver por incapaces, hoy queda demostrado con esto. Desgraciadamente se ha tenido que llegar a esto, y ahora esperamos que el Lobo se vaya y se esconda en lo más, en donde nunca más un santiagueño pueda verlo, por habernos llevado a esta caótica situación. Hay muchas declaraciones, no sé si tenemos alguna más, Félix, ¿tenemos alguna más? No, bueno, estamos reuniendo, pero muchas declaraciones salieron de gente, señoras, personas grandes, jóvenes, diciendo esto no se podía más, esto no se aguanta más. Claro, la partida estaba por llegar y la gente no tenía más paciencia para esperarla. En el próximo bloque vamos a tenerlo al diputado Zavalía, al doctor Eduardo Menem, actual presidente en ejercicio de la Nación, y una mesa de debate. Y tenemos nuestro minimóvil en el Congreso de la Nación para seguir de cerca el desarrollo del debate sobre intervención federal en lo que es una conmoción institucional muy importante, muy grave, que de alguna manera no solamente golpea a Santiago del Estero, sino que irradia una especie de niebla de inquietud sobre el resto de las provincias del noroeste que viven del presupuesto del Estado y no de la actividad privada o de las fuentes económicas privadas. Son las paradojas, los contrastes de la vida política. Mientras en una provincia argentina pasaba lo que pasaba, en Roma pasaba esto.
para mí motivo de viva satisfacción recibir esta mañana al Supremo Mandatario de la Nación Argentina, acompañado de ministros de Estado y de altos funcionarios de su gobierno. Durante los años transcurridos desde mi segunda visita en 1987, que quiso ser también una peregrinación de acción de gracias a Dios por la feliz culminación del Tratado de Paz y Amistad entre dos países hermanos, Argentina y Chile, cuyas relaciones se habían visto seriamente en peligro a causa del diferendo austral. Se han producido importantes cambios en la vida de la nación. Esta privilegiada oportunidad se me ofrece como una ocasión en la cual me permito mostraros, como modesta contribución del gobernante, como esforzado fruto del trabajo de una comunidad, los logros que en ella se han dado después de 10 años de democracia y de 4 de una tarea metódica para ubicar a la Argentina en un alto nivel político, social, económico y cultural. Lo que era difícil suponer cuando en 1990 os visitara por primera vez como presidente, y mucho menos cuando en 1987 bendijerais a mi patria con vuestra presencia. No nos olvidamos los argentinos de que ello se debe a una generosa protección y guía de la providencia, y que aquel levántate y anda que oímos de vuestros labios en Buenos Aires, dirigidos a la Iglesia en la Argentina, fue como una guía estimulante y una señal iluminadora para ponernos en marcha. El mensaje del Papa, a ver que leerlo bien en los diarios mañana, porque es un mensaje, no sé, complicado, diría yo, porque todo el discurso del Papa habla del ajuste, un ajuste económico en sí necesario, porque las economías tienen que tener el debe y el haber, pero por otro lado, con atención especial a los costos sociales y a la falta de una red de seguridad social en los ajustes. Y un poco fue el mensaje del Papa, al mismo tiempo que le daba al presidente el título de conde pontificio. Mientras tanto acá, el ministro Rucauf anunciaba la intervención federal a la provincia de Santiago del Estero. El Gabinete Nacional, en un acuerdo, ha resuelto remitir al Parlamento Nacional un proyecto de ley declarando la intervención a la provincia de Santiago del Estero, la intervención federal a los 3 poderes. Esta es una decisión que va a tomar en definitiva el Parlamento Nacional. Yo lo que estoy haciendo es ir a informar a una reunión que se va a realizar en el Parlamento sobre la característica de la crisis y el proyecto que remite el Poder Ejecutivo en el acuerdo de gabinete que terminó hace un rato. Hay nombre de gabinete, hay nombre de ya en Santiago, ministro. La casa del dirigente radical, José Luis Zavalía, está intentando ser saqueada. Prácticamente no hay custodia, hay más de 12 casas saqueadas, ministro. Las fuerzas de gendarmería, ¿cuándo se intenta va a restablecer el orden en esa provincia? La policía de la provincia es la que ha estado hasta ahora a cargo de los acontecimientos. Como ustedes saben, el gobernador Lobo pidió colaboración de fuerzas federales. Las fuerzas federales están accediendo a la provincia de Santiago del Estero por diversas vías, de diversos lugares. Esperamos estar aproximadamente en 40 minutos pudiendo tener ahí gendarmería y fuerzas significativas de Policía Federal que se van a ir sumando durante el resto del día y de la noche. Ministro, ¿se conoce el nombre del interventor ya? No, señor. ¿Está donde está el gobernador Lobo? Sí, yo he hablado por teléfono con el gobernador Lobo, pero no es una información que pueda dar. También he hablado por teléfono con el diputado Zavalía. Estamos haciendo una cierta reseña, tenemos acá una mesa de debate, por supuesto. Estamos esperando las conexiones con Zavalía en Santiago del Estero y Eduardo Menem en Buenos Aires. Pero hubo otras 2 opiniones que yo registré para ustedes para que nos vayamos formando un cuadro completo de situación. Una, la opinión del expresidente Alfonsín, que acaba de firmar un pacto con el presidente Menem. Hay una responsabilidad muy clara de la política económica de un ministro que aparentemente no tiene límites
y que no concibe los límites, que no se da cuenta de cuáles son los límites. Yo he recorrido todo el país, sin excepción, he estado en todas las provincias y en la mayoría de las provincias hay situaciones realmente graves de carácter social que, bueno, han evolucionado de manera distinta y ha llegado a esta situación en Santiago del Estero que es realmente grave. He estado en contacto con el ministro del Interior, también con el senador Menem y desde luego, por supuesto, con la gente nuestra del partido también allá. En estos momentos sabemos la situación en que se encuentra el doctor Zavalía. Estamos realmente preocupados y en contacto permanente para ver qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? ¿Le parece que el responsable último igual es el presidente de la Nación o le compete más que nada a Cavallo? Bueno, yo lo que digo es que desde luego cuando uno es presidente es responsable de todo lo que pasa, de lo bueno y de lo malo, pero particularmente le imputo una responsabilidad muy grande al tipo de política económica que se lleva adelante. ¿El radicalismo está a favor de la intervención en la provincia? Sí. Nosotros estamos a favor. No sé si... ¿De los tres poderes? Bueno, pienso que en definitiva quizás podía haberse evitado la intervención a la legislatura, ¿verdad? Eso es una opinión de tipo personal. Pero de todas maneras lo que hay que actuar es con urgencia y nos complace que se haya respetado la Constitución en el sentido de que se ha ido precisamente al Congreso como corresponde. Nosotros no vamos a entorpecer todo esto, lo que queremos es que haya un plazo perentorio para el llamado a elecciones posteriormente. Fíjese que Alfonsín le adjudica la responsabilidad al plan económico de Domingo Cavallo, que también fue entrevistado y contestó lo siguiente. Las provincias que tienen que hacer ajustes son las que se han desajustado. Obviamente, si en una provincia, por un mal gobierno provincial, se ha gastado mucho más de lo que correspondía, tendrá que venir un periodo de austeridad. Pero la política del gobierno nacional apunta a que en todo el espacio geográfico de Argentina haya inversiones, se creen fuentes de trabajo realmente productivas y que la gente encuentre dónde trabajar y ganar su sustento, ganar un buen salario a partir de producir bienes y servicios útiles para las familias argentinas. Esa es la política y esa política no va a variar de ninguna manera. ¿No es negociable la política económica del gobierno? No, porque es una política al servicio de la gente y es la política que la gente quiere y por la que la gente ha votado. Walter Graciano, ¿Cavallo es el pato de la boda acá o qué? No, evidentemente pensar que la política oficial no tiene ninguna culpa o nada que ver con esto no es cierto. Es cierto que el ministro tiene razón en el sentido que hay provincias que se han desajustado. El problema es cómo volver a ajustarlas porque no hay sector privado en muchas provincias. Al no haber sector privado, ¿quién toma la gente que expulsa el Estado? Entonces yo creo que hay tres posibles soluciones. Una es seguir con el ajuste tal cual quiere el ministro Cavallo, al costo de quizá tener que intervenir más de una provincia, muchas más de una provincia, y que estos sucesos se repitan, lo cual creo yo que nadie quiere. ¿Por qué? Porque si no hay sector privado, en parte porque no hay crédito en las provincias para el sector privado, evidentemente la situación no va a mejorar. La segunda solución es, bueno, suspendamos el ajuste en las provincias, que el Estado se haga cargo de las deudas de las provincias, que el Estado se haga cargo del personal que sobra, y bueno, eso es difícil de financiar. Cavallo tendría que conseguir unos 2.000 millones de dólares adicionales al año para poder pagar ese personal excedente que las provincias tienen, y creo que es una reforma que no apunta a la eficiencia precisamente. La tercera solución es, yo creo, la más necesaria, pero implicaría que los políticos tendrían que dar un paso al costado. ¿Por qué? Porque esta solución debería ser de la siguiente forma. Dado que hay muchas provincias que son unidades económicas inviables hoy, que no tienen sentido, dado que se hace una reforma de la Constitución, ¿por qué no hacerla en serio? Empezar a fusionar provincias, por ejemplo, La Rioja con Catamarca, por ejemplo, Santiago del Estero con Tucumán, que haya un solo gobernador, que haya una sola legislatura, un solo poder judicial, un solo aparato estatal. Con los fondos que se ahorran se pueden hacer dos cosas. Primero, un seguro de desempleo amplio que impida que la gente se muera de hambre. Y segundo, dar créditos blandos
al sector, a quien quiere invertir en operaciones rentables, en actividades económicas rentables para el sector en el sector privado. Pero porque esto, no hay crédito. Walter, habría que haberlo pensado antes, ¿no? Pero los políticos desde Menem y Alfonsín para abajo da la impresión hoy que muchos de ellos están pensando más en pasar a la posteridad que en solucionar los problemas de la gente. Entonces, mientras eso siga, mientras no haya políticos dispuestos a resignar cargos, ahora vamos a tener más senadores, mientras no haya políticos dispuestos a resignar cargos, va a ser imposible solucionar problemas que requieren que haya menos gente en el Estado, pero no solo menos empleados públicos, menos gobernadores, menos diputados, menos senadores. Senador Godmen, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está, Grondona? Bueno, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo van las cosas? Bueno, los hechos son de público conocimiento, la prensa oral, escrita, ha informado ampliamente sobre estos desgraciados sucesos de Santiago del Estero. Los he seguido desde acá, desde la presidencia, desde hora temprana, cuando empezaron los hechos. Estamos lamentando profundamente todas las derivaciones, las circunstancias, los hechos de violencia producidos. Desde acá hemos tomado todas las medidas y las decisiones que correspondían adoptar sin ningún tipo de duda. Hemos enviado todos los auxilios necesarios para poner orden, efectivos de la Federal, de la Gendarmería que han viajado y otros están llegando. Reuní de inmediato el gabinete y luego de un análisis decidimos la inmediata intervención federal, a cuyo efecto mandamos el proyecto de ley al Congreso que se está debatiendo en estos momentos. Envié al ministro del Interior para que informe debidamente a los legisladores de todos los sucesos. La intervención abarca los 3 poderes de la provincia de Santiago del Estero. Y bueno, y estamos atendiendo en forma permanente, informándonos de lo que está pasando. Las últimas informaciones que tenemos es de que ya están allá los efectivos de Federal, de Gendarmería. La situación está mucho más tranquila, en este momento no hay violencia en las calles y esperamos que esta situación, en fin, signifique que ha vuelto la paz a la capital de Santiago del Estero. Doctor Menem, la pregunta sería esta. ¿Estos episodios y acontecimientos obligan a repensar la secuencia del plan de ajuste? Lo que decía recién Graciano, habría que crear redes de seguridad, quizá las provincias del noroeste, en La Rioja hubo un amago hace unos días, ¿tendrían que recibir un trato especial o todo está bien? No, yo tengo alguna información de lo que decía Graciano, fusionar provincia, me parece que es totalmente una irrealidad la que plantea, no la comparto bajo ningún punto de vista. Fíjese que muchos dicen que esto es consecuencia de las políticas de ajuste, pero resulta que precisamente en el caso de Santiago del Estero no se hizo ningún ajuste. Entonces alguien podría presumir que lo de Santiago del Estero no es consecuencia del ajuste, sino que porque en su tiempo y oportunamente no se hizo precisamente el ajuste. Fíjese que cómo entran en contradicción los que le están echando la culpa al ajuste cuando es una provincia que no se hizo el ajuste precisamente. No es igual en todas las provincias. Algunas están en una situación financiera sólida, otras están en situación un poco más difícil y otras están en situaciones como la de Santiago del Estero, donde se debían 3 meses de sueldo y lo que desencadenó prácticamente los hechos de hoy fueron los anuncios de que se pagaría noviembre y no los meses de septiembre y octubre. Desde luego eso encolerizó a mucha gente que salió a la calle a protestar, pero también reconozcamos que, digamos, a caballo de esa protesta legítima de mucha gente, en fin, subieron los activistas de siempre, los que aprovechan de las situaciones y que provocaron esos hechos vandálicos, de saqueos, incendios, que no tenían nada que ver con la gente que protestaba pacíficamente o que quería protestar pacíficamente por una situación, desde luego, que los afecta en sus economías personales. Ahora, senador, yo diría, la pregunta sería esta.
evidentemente usted hace el ajuste en la provincia de Buenos Aires o en Córdoba, en la provincia de Santa Fe, y hay un sector privado amplio que usted puede decir, bueno, el sector privado está en condiciones de tomar o de ofrecer trabajo a la gente que lo pierde en la administración pública. Pero no hay otras provincias que estructuralmente son distintas. Por ejemplo, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, no son distintas en el sentido de que el empleo público allá es más importante socialmente. Eso es lo que le acabo de decir. Cuando yo le digo que la situación en todas las provincias no es la misma, precisamente le hacía referencia a las desigualdades económicas y financieras de cada provincia. Por ahí se nos critica a algunas provincias del noroeste porque hay muchos empleados públicos, pero yo les pregunto si qué otro medio de vida tiene la gente en esas provincias. No se puede pensar, como lo hacen algunos, en cesantías masivas o en dejar a la calle a miles de personas, porque en esas provincias eso significa condenarlas directamente a morirse de hambre, porque no hay posibilidades precisamente por la situación de precariedad económica que existe en estas provincias, que existió prácticamente desde siempre. Entonces, en alguna de esas provincias, el empleo público se puede ver en alguna medida como el pago de un seguro, de un subsidio, que en este caso, en fin, lo hacen a los que trabajan en la administración pública en gran medida. Por eso yo creo que no podemos generalizar y decir que el ajuste tiene que ser igual en todas partes, porque las provincias tienen situaciones económicas y financieras distintas. Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Creo que lo que ha ocurrido en Santiago del Estero no es igual, como usted dice, a lo de otras provincias, así que no podemos generalizar bajo ningún punto de vista. Pero entonces, senador, ¿cuál es la solución? Porque usted dice que como no hicieron el ajuste, tienen lo que tienen, pero parece que no lo pueden hacer porque tienen un problema social de empleo público alto, ¿no? El ajuste no necesariamente significa, o la racionalización no significa necesariamente cesantías, significa hacer una reestructuración, disminuir los gastos superfluos, tratar de regular de otra forma el funcionamiento de los servicios públicos. Se pueden inclusive hacer como hizo la Nación, privatizar empresas, porque en la Nación hemos tenido algunas experiencias de empresas deficitarias que privatizadas dejaron de generar déficit para el Estado, y no solo eso, sino que significa aportar ingresos por la parte impositiva. En una palabra, hacer la reforma del Estado no significa necesariamente producir esas cesantías masivas de las que tanto se habla. Senador, una última pregunta, tiene que ver una inquietud que a lo mejor usted también tuvo cuando miraba las imágenes de Santiago del Estero. Los disturbios y los ataques seguían un orden al parecer simbólico, ¿no? Quemaron la Casa de Gobierno, quemaron tribunales, quemaron la legislatura, los tres poderes del Estado, y después quemaron las casas particulares de los principales políticos de Santiago del Estero. Es decir, parecía, al que mira, ¿no es cierto?, que la clase política como tal estaba como bajo fuego en Santiago del Estero. A mí me parece que lo que usted me está diciendo me da la razón en el sentido de que a la protesta espontánea que se produce, hay detrás de eso algunos sectores o algunos activistas que para los cuales no era tan espontáneo y tenían perfectamente determinados los blancos a los cuales iban a atacar y que podían tener alguna repercusión. Es decir, eligieron, como usted dice, Casa de Gobierno. Bueno, la Casa de Gobierno suele ser siempre el centro de las manifestaciones, pero fíjese que aquí llegar al Poder Judicial, que no tenía nada que ver con el conflicto en apariencia, a la legislatura y después ir a las casas de los políticos, esto significa que no ha sido tan espontáneo, sino que ha sido perfectamente concertado, inclusive por la forma en que se movían, la forma en que entraban. Fíjese que en algunas escenas usted ve gente que ya iba provista de elementos para provocar los incendios, entraban con bidones y con otros elementos inflamables. Esto no es producto de una manifestación espontánea, esto es producto de gente que ha ido a provocar incendios y a provocar saqueos. Así que junto con la protesta espontánea de la gente, de los empleos públicos, había también
los activistas, los de siempre, que se aprovechan de estas circunstancias para provocar desmanes que estoy seguro no estaban en el ánimo de una población normalmente pacífica como la santiagueña. Finalmente, doctor Menem, ¿cómo sigue esto? ¿Cuál es el futuro inmediato en Santiago del Estero y en la política económica? En Santiago del Estero, cuando, bueno, no sé qué hora terminará el debate, se sancionará, espero, la ley. Yo hablé con los responsables de ambas cámaras, pienso que en horas de la noche tendremos la ley, la promulgaré de inmediato y en las primeras horas de mañana se procederá a designar el interventor que irá con instrucciones expresas para la normalización de la provincia. Fíjese que ya estaban dispuestos los fondos para empezar a pagar los sueldos, o sea que ese problema está, el problema digamos del pago inmediato, por lo menos de un mes de sueldo, está ya resuelto. El interventor será el que tomará las medidas para poner orden y para normalizar la situación financiera, económica y social de la provincia, que va a ser desde luego una tarea bastante difícil. En cuanto a la política económica general, este es un programa que no va a sufrir modificaciones. Creemos que es el rumbo que ha elegido el gobierno en materia de la política económica en general es el correcto. Esto ha sido avalado por el pueblo en sucesivas elecciones y creemos que no debe haber modificaciones en general, sin perjuicio de que se puedan atender a las situaciones particulares que puedan producirse en algunas provincias donde, desde luego, la situación es grave o es seria, en algunos casos comprometida en otras, por las particulares modalidades de la provincia, porque tienen economías regionales afectadas por una crisis que no es nacional, sino también internacional, y que tienen esa situación de sobrecarga en sus administraciones públicas, y a los cuales habrá que ir dando una solución paulatina mediante procesos de reconversión y de reforma que, repito, no necesariamente tienen que implicar cesantías activas. Muchas gracias, Senador Menem. Buenas noches. Buenas noches. Ya volvemos. Bueno, tenemos conexiones por todos lados, estamos conectados con el Congreso, con Santiago del Estero por un cable coaxil, pero en este momento yo querría que asimiláramos un poco toda la información a través de la mesa de debate en que estábamos. Yo creo que Walter Graciano ya había dicho lo suyo, ¿no es cierto? Es decir, que hay que... ¿Cómo diría Walter? Hay que reajustar el ajuste. Claro, hay que hacer económicamente viables a las provincias y hay que cambiar el tipo de ajuste, porque si 10% de desempleo tenemos en plena reactivación, imagínense lo que puede ser el desempleo si en las provincias más pobres todavía tienen que expulsar gente sin que haya sector privado. Si no hay crédito, ¿cómo va a estar el sector privado si no puede tomar crédito? Entonces, para que el sector privado pueda tomar crédito, lo que se necesita es que el Estado deje de tomar crédito en esas provincias. Para que el Estado deje de tomar crédito se necesitan provincias económicamente viables donde no hagan falta gobernadores, legislaturas, poderes judiciales y aparatos estatales desmesuradamente grandes para lo que la provincia es. El desempleo lo produciría arriba. El desempleo arriba, en el medio y abajo, pero que los de abajo encuentren un lugar donde trabajar en el sector privado. Si no, hace poco tiempo estuve en La Rioja. Ellos me planteaban, bueno, no hay crédito y no hay sector privado. Y ellos son competitivos en vino, en aceite de oliva, en turismo, y sin embargo no hay sector privado. Y no lo va a haber. Por más que el doctor Menem quiera, no lo va a haber mientras no haya crédito. Por eso, achiquen todo el aparato, desde el gobernador para abajo, todos, entonces probablemente tengan crédito. Así no. Chacho Álvarez. Yo creo que esta es una especie de cóctel explosivo, digamos, con tres ingredientes. Uno, por supuesto, es la impunidad de los gobiernos que pasaron por Santiago en los últimos tiempos. Prebendalismo político, clientelismo, uso del gasto social para la hegemonía política interna, subordinación de la justicia. Es decir, un desastre absoluto los gobiernos de Santiago en los últimos tiempos, que son la rémora de los gobiernos feudales en algunas provincias. El otro tema es la corrupción política. Legisladores ganando 18.000 pesos y empleados públicos y docentes con sueldos atrasados 7, 8, 9 meses, ganando 140 pesos y ahora planteándoseles retrasar su sueldo a marzo.
Entonces digo, ¿qué siente un ciudadano común cuando ve que un juez gana $20.000, 20.000 pesos, cuando un legislador provincial gana 14.000 pesos y él gana 140 pesos? Y ve también las casas de los dirigentes, las casas de los políticos, ven de última que todo es un verso del sacrificio, del esfuerzo, es todo un verso absoluto de dirigentes que van mirando como enemigos, en su furia, en su bronca, en un pueblo pacífico, tranquilo, que se movilizó fuertemente en términos políticos, pero que en esas movilizaciones masivas no hubo un solo hecho de violencia. O sea que significa que tiene que estar bastante harto este pueblo para que algunos sectores del mismo hagan lo que hagan. Y creo que el otro tema es del gobierno nacional, del modelo económico, que plantea un ajuste sin simultáneamente plantear un modelo de reconversión. O sea que acá hay ajuste sin protección social, porque tuvimos 7 ministros de acción social en Argentina. Hay un fracaso absoluto en la conducción de las políticas sociales. Es decir, fracaso de las políticas sociales, ausencia de políticas sociales, ningún proyecto de regionalización, ningún proyecto de viabilidad para darle viabilidad productiva a amplias regiones del país, y, digamos, de alguna manera, solamente juega una visión monetarista de ajuste fiscal, de que las cuentas deben cerrar y la gente en esto es la variable de ajuste de esas cuentas. Este es un cóctel explosivo. Esto fue el Caracazo en Venezuela. Esto es la crisis de muchos partidos en el centro de Europa. Esto es lo que está capitalizando una mentalidad autoritaria en muchos lugares. Esto es la crisis del bipartidismo. Los dos partidos se repartían el poder, los sueldos, los privilegios, y la gente abajo mirando ese espectáculo. Mire usted, Grondona, ahora en el pacto Menem-Alfonsín, te doy la reelección, me das un senador más. ¿Cómo percibe la gente que está ganando 140 pesos? Yo fui a Santiago del Estero hace 2 semanas, hace un mes, con el conflicto docente. El ministro de Economía no sabía cuánto se le debían a los docentes, tenían 7 meses de sueldo atrasado, no cobraban. Tenía una deuda espectacular que no sabían cuánto era, y seguían trabajando los docentes sin cobrar, no eran ñoquis. Después, por supuesto, que hay muchísimos ñoquis, ¿por qué? Porque Juárez, porque Mujica, porque el que viene ahora decía, prebendalismo político, te pago estos favores políticos. Esto montaron un sistema de poder y Cavallo lo quiere destruir. El sistema de poder que montó este partido, Cavallo cree que lo puede discutir, se acabó y no importa lo que pase con la gente, se acabó porque las cuentas tienen que decir eso. Y la gente parece que dice que así no puede ser. Digo, hay una frase dura, digamos, pero creo que tiene que ver con esta historia. Cuando el pueblo agota la paciencia se trona el escarmiento. Y yo creo que parte del pueblo de Santiago hizo tronar el escarmiento. Pedro Olga Ochoa, ¿usted cree que esto era popular o había caras extrañas o cómo era? ¿Cómo fue esto que se veía? Bueno, yo creo que hay una creencia generalizada que hay una sola industria sin chimenea, que es el turismo. Y yo digo que hay 2 industrias sin chimeneas en algunas provincias argentinas, en el caso de Santiago del Estero y La Rioja. El 87% de los sueldos de Santiago del Estero son sueldos públicos. Si están atrasados desde septiembre, entonces no hay comercio. Y si no hay comercio, no hay industria en Santiago del Estero. Esta es la verdad. Y quería pagar noviembre, pero septiembre y hoy, fundamentalmente octubre, le habían rebajado el 30%. Entonces, si uno dice, el 87% de los sueldos en Santiago del Estero provienen del sector público y hace 4 veces que no le pagan, que no le deben, entonces el cuadro es esto. En La Rioja, el 95% del presupuesto de la coparticipación federal es para pagar sueldos. El 95%. Y recaudación local, provincial, alcanzan para pagar los sueldos. Pero no se puede proyectar absolutamente nada. Yo creo que, por otro lado, esa es una parte del problema. El otro es la incapacidad de los gobernadores que han administrado Santiago del Estero, porque tanto el actual como el anterior, los 2 últimos, el 83 para acá, han sido uno más malo que el otro. Una falta de idoneidad, una falta de capacidad realmente formidable. Ahora, usted cuando hablamos hoy, me parece que tenía sus dudas sobre si... porque lo que estaba diciendo Chacho, me parece a mí, era que cuando la ira popular pasa un límite, ¿no es cierto? Cuando ha habido muchas manifestaciones pacíficas y no pasa nada, finalmente pasa esto, ¿no es cierto?
Ahora usted me parece que me dijo que usted creía que esa gente no era del todo de la provincia o la gente rara. Hoy somos periodistas, por lo tanto, yo tengo algunos años, en periodismo algo más de 30, por lo tanto tengo conocidos en todas las provincias. Y llamé, por ejemplo, a Domingo Schiavoni de Santiago del Estero y me dijo que efectivamente se habían oído algunos tonos que no eran de la provincia. Y no es difícil estar en La Rioja, en Santiago del Estero o en Tucumán, oír tonos que no son propios de la provincia. Eso es lo que a mí me permitió conjeturar que había gente que no era de Santiago del Estero de todo, es decir, que había una especie de activismo. Y lo escuchaba recién al senador Eduardo Menem, y me parece que coincido en ese sentido con él, porque de pronto ha sido un ataque a los tres poderes y por otro lado a la casa de los principales dirigentes de Santiago del Estero, que no se salvó inclusive Zavalía, que fue repelido a tiros, porque el propio Zavalía le ordenaba a la policía federal que estaba custodiando su finca que tiraran contra los manifestantes que se venían a avasallar a su quinta. Por eso yo digo que a mí me parece que no es un... No quiero ser muy bizantino en la explicación, quiero hacer la cosa más simple, porque la otra provincia que tiene una gran industria del empleo público es Catamarca y San Luis. San Luis mi provincia, pero San Luis está bien administrada y no es más rico que Catamarca, La Rioja o Santiago del Estero. Es un problema de administración, de competencia del gobernador nada más. En Santiago del Estero nadie podrá negar que han estado muy, pero muy mal administrada la provincia. Ahora, después uno puede buscarle 1000 explicaciones. Total, nosotros somos especialistas para esto, ¿verdad? Yo puedo escribir, puedo hablar y buscar explicaciones. Y no hay ajuste, porque no es un problema el ajuste. En Santiago no se dio ningún ajuste. En Santiago es un problema de pésima administración de los gobernadores, que después seguramente habrá corrupción, todo eso, pero fundamentalmente es la mala administración. Puede haber mala administración con corrupción, pero también puede haber buena administración con corrupción. Entonces, eso pasa un poco más desapercibido. Estamos en... ¿Qué se ríen ustedes? Este es el realismo puro. En La Rioja, la familia de Eduardo Menem, por ejemplo, ayudaba así al Banco La Rioja. Es decir, el señor Saad, un deudor moroso de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, que nunca pagó un crédito de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, compró por $1 millón el 70% del Banco La Rioja. Pero eso fue toda la vida, sí, Chacho, no vengas a descubrir nada. Históricamente ha sido ahí. Por lo que hablabas de La Rioja, mira, ahí en el Valle de Chilecito, de Calingasta, se formó una cooperativa hace 4 años. Yo fui a hacer una nota. Hace 4 años se formó la cooperativa La Riojana, pequeños y medianos productores, que estaban en la lona todo. Formaron esa cooperativa. Ahora la conforman 702 productores. 4 años y tienen superávit. Se han mandado gente a Israel a especializarse en un riego por goteo. Pero está yendo muy bien. Pero el problema es que es una y tiene que haber decenas. Pero tiene que haber decenas, tiene que haber crédito. Por eso te digo. Y no va a haber crédito. Pero en Santiago no han hecho el ajuste. Cuando hagan el ajuste, pero lo están intentando hacer. Cuando hagan el ajuste, apenas intentan pasa esto. Hacen el ajuste, ¿dónde va a trabajar? Si no han hecho el ajuste ahora, lo que será cuando hagan el ajuste. Esto es prevenir. Esta movilización tiene que ver con prevenir. Yo creo que un buen político es el que sabe prever las situaciones como esto. Entonces yo digo 2 cosas. Primero, si voy a hacer un ajuste en una provincia, el salvavidas antes que nada. Segundo, la Fuerza de Seguridad Nacional, los responsables, yo creo que tendrían que haber tenido esta información de lo que iba a pasar en Santiago del Estero. Ajuste con gendarmes sería. No es ajuste, pero yo te pregunto, los médicos no están para curar, están más para prevenir. Ahora, si vos lo usás para curar, es otra historia. Yo prefiero una medicina preventiva y no curativa. Y en este caso, yo creo que los responsables de la Seguridad Nacional, si hubiesen tenido buena información, hubiesen previsto todo esto, por lo menos hubiesen tenido como un elemento para neutralizar lo que ocurrió hoy en Santiago del Estero. Por eso te digo, hay varios responsables. O sea que el plan económico exige la represión. No exige, estás equivocado, es una interpretación libre tuya que no la voy a negar.
Pero ¿qué plan económico si en Santiago del Estero no han hecho ningún ajuste? El diputado Meneghini de Santiago del Estero, justamente que hablaron, pero tenemos un contacto con Graciela de Santiago del Estero, empleada judicial de Santiago del Estero. Buenas noches, Graciela. Buenas noches, doctor Rondona. Es un gusto poder hablar con usted. He venido en varias oportunidades llamando a su programa para que traten el tema de Santiago del Estero, porque yo lo veía venir mal. Como empleada judicial siempre hemos estado presionados. Y hoy he estado en la manifestación con mis compañeros en forma pacífica y no es como dice los invitados, porque no los estoy viendo en este momento. Estoy en otra habitación que tenían tonada de otros lados. Eran compañeros, yo los conozco, eran empleados de la sanidad, del hospital de niños, enfermeras, madres, niños jóvenes, los que lucharon fueron justamente los hombres. Yo los vi, yo pude escapar porque tenía miedo. Pero veían la forma que volvían y se arriesgaban y luchaban y la policía los atacaba, aunque no eran en gran número, pero tenían armas. En la primera oportunidad yo recibí la izquierda de una bala de goma en la pierna, estando parada sin hacer nada. Siempre nos atacaban, nos amedrentaban. Y eso me duele escuchar del senador Menem, que realmente quiera dar otra imagen realmente de lo que es Santiago, de lo que vive, de lo que hemos estado ahí. Decir que hay grupos de otros lados, éramos todos santiagueños, niños, jóvenes. Tengo un compañero internado, herido en un pulmón. Justamente éramos los judiciales los que estábamos en la parte de adelante. Y lo único que hacíamos era tirar cohetes y cantar. Graciela, muchas gracias. De nada. Ya volvemos. Ultracomb Electrodomésticos se complace en compartir con ustedes un producto de calidad garantizada. En este programa se sirve café molido a la vista Selección. Bonafide, mucho más que un buen café. Bueno, creo que tanto usted como yo, todos vamos reuniendo opiniones, informaciones, testimonios para llegar a una conclusión, para llegar a un planteo del problema y quizá a ver una solución al problema, cosa que ocurrirá naturalmente hacia el fin del programa. Porque esto desplazó todo. Yo a las 7 de la tarde tenía otro programa, no tenía nada que ver con este, y ahora tengo este programa. Estamos en contacto con Domingo Schiavononi en Santiago del Estero. ¿Cómo le va, Mariano? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Domingo. ¿Por qué no nos dice cómo está la situación ahora? Bueno, diríase que con el correr de las horas y pasado lo largo, que duró más o menos hasta las 5 o 6 de la tarde, se ha calmado bastante la situación. Han arribado en las primeras horas de la tarde a Santiago del Estero efectivos de la Gendarmería Nacional y de la Policía de la provincia de Salta, que han sido enviados por el Ministerio del Interior, y ha provocado, diría, una generación de una sensación de gran expectación la noticia de la intervención federal a la provincia que despachaba esta noche el Congreso de la Nación, de modo que la ciudad está en calma, provisoriamente, si se puede hablar de calma. Domingo, la sensación de la gente, usted dice que crea expectación la noticia de la intervención, se habla de Julio César Araoz para la provincia. ¿Usted quiere decir que crea esperanza, que crea inquietud? ¿La gente en qué estado de ánimo la ve usted? Mire, yo he escuchado con mucha atención la opinión de quienes le están acompañando en estos bloques y creo que indudablemente se impone una examinación política de esta cuestión. Yo creo que mucho de la protesta de la gente tiene que ver con que las alquimias políticas que se han ensayado para superar la crisis institucional no alcanzan a mostrar nada nuevo. A Mujica le sucedió el gobernador Lobo, que hace 2 meses reputaba su affectio societati con el gobierno anterior, de manera que es más de lo mismo. Y ahora incluso el propio líder radical José Luis Zavalía consintió en la legislatura provincial el mecanismo de sucesión que facilitaba el acceso de Lobo a la gobernación. De manera que... Bueno, claro, si ahora a todos los políticos de Santiago del Estero algo le pasa. Usted es político de Santiago del Estero. Fíjese que, diputado, lo que decía acá Domingo Schiavononi,
que Zavalía, al aceptar la asunción de Lobo, quedó como involucrado en la clase política santiagueña. ¿Es así? No, yo quiero en esto formular una aclaración, porque hemos sido convocados, es cierto, por el gobierno nacional a los efectos de buscar una salida a una crisis que se remonta a muchos años. Yo comparto lo que dice aquí el señor periodista, de los malos gobiernos santiagueños, de la corrupción imperante, de la impunidad que señalaba el diputado Álvarez que existía en Santiago del Estero. Fíjese que en Santiago, en 10 años de democracia, no hay un solo auto de procesamiento de los muchos imputados que están en la justicia. Es que ha habido corrupción. Ha habido corrupción denunciada públicamente, tal vez por periodistas como el propio Schiavone, pero jamás la justicia ha satisfecho estas inquietudes del pueblo. Cuando a Zavalía se le propone esto, lo hace con gran hidalguía, sabía lo que esto lo iba a significar para él políticamente, un gran costo, que así ocurrió, pero necesitábamos salir del pantano en que estaba la provincia. Aquí ha dicho bien Álvarez, se debían a ciertos sectores docentes 7, 8 meses de sueldo, y en general se debía septiembre, octubre, a toda la administración pública provincial. Nosotros vinimos aquí, aceptamos, porque estamos en la democracia, fundamentalmente somos federalistas, y queríamos una solución dentro de la propia Constitución de Santiago del Estero, y por esto se produjo este recambio institucional. Pero también solicitamos, y se lo solicitó Zavalía personalmente al presidente, que fue lo único que se dialogó con el único tema de esta reunión, una asistencia financiera inmediata, porque el descontento social crecía. Ahora, recién decía Domingo Schiavanoni que se había creado una expectativa favorable con la intervención. Perdón, es decir, es que también se creó la expectativa favorable cuando llegó Lobo. Claro. Lo que pasa que a los 3 días aparecieron los funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de Economía, no llevando la asistencia financiera solicitada, sino una famosa ley que se le ha dado a denominar ley ómnibus, que contenía reducciones de los salarios al mes de marzo, poner en disponibilidad a todos los empleados públicos, resolución de los miles de contratos que tenía la administración, la privatización de instituciones como el IOSEP, el Instituto de Jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha ido determinando, obviamente, que esta esperanza creada se transformara en frustración y, en definitiva, en ira. Tenemos el coaxil de nuevo con Domingo Schiavanoni, no lo quiero perder. Domingo, estamos de nuevo con usted, creo. Bueno, sí, efectivamente. Yo por lo menos estoy con usted. Sí, yo también estoy con usted. Bueno, escuché atentamente lo que decía el diputado Meneghini, con quien hemos dialogado en innumerables ocasiones en torno a este tema. Pienso que también la cuestión pasa por otra cuestión, por otro tema, por otro eje. En Santiago del Estero nadie conscientemente de un ajuste. En una provincia que tiene 15 millones de dólares de gastos de más por mes, por encima de lo que se recibe de la coparticipación y de los escasos recursos que provienen de los tributos. Tenemos el consuelo que lo estamos viendo, por lo menos, ¿no? Si algún espectador sabe lectura labial, puede ser interesante. Al aire tampoco sale, ¿no? Bueno. ¿Teníamos un móvil o tampoco tenemos un móvil? Bueno, estamos también en contacto, esta especie de despliegue técnico que estamos haciendo lo habrá abrumado usted seguramente, ¿no? Tenemos un contacto con el Congreso, donde está aparentemente muy avanzada la discusión. Y a ver, ¿quién sale del otro lado? Diputado Toma, ¿no? Sí, Mariano, ¿me está escuchando? Sí, hay un ruidito, pero en fin. Bueno, Rolando Vera le habla. Las decisiones... ¿Qué tal, Rolando? Bien, bien. Las decisiones políticas parlamentarias están aquí en el recinto y este es un momento neurálgico porque se acaba de votar en general la intervención y se está discutiendo en particular y esto no es un problema menor. Por eso estamos aquí con el diputado Miguel Ángel Toma, a quien hemos sacado del recinto, para que nos pueda anticipar qué es lo que está ocurriendo y para que después pueda dialogar con usted. Bueno, efectivamente, Rolando, hemos votado en general la intervención a la provincia de Santiago del Estero y ahora estamos debatiendo el artículo primero. Esto es, hay dos posiciones encontradas. La del justicialismo, que sostiene la necesidad de intervenir los 3 poderes, y la del radicalismo, que ha planteado solo la intervención del poder ejecutivo. Mariano, yo le voy a colocar los auriculares al diputado Miguel Ángel Toma para que usted pueda dialogar con él. ¿De acuerdo? ¿Cómo no? Hola. Diputado Toma, aquí en el programa
se ha discutido mucho si en definitiva lo que está pasando en Santiago del Estero se debe principalmente a la política de ajuste nacional que no ha tenido en cuenta situaciones particulares como esta Santiago del Estero, o a la propia corrupción de la provincia y el mal manejo de los políticos de la provincia. Los debates que había ahí, ¿hacia dónde apuntan? Hacia la segunda hipótesis, Mariano, precisamente porque estamos llegando a esta situación en Santiago del Estero muy triste, muy lamentable, porque la propia dirigencia, más allá de los partidos políticos, la propia dirigencia de Santiago del Estero no ha sabido encontrar los remedios necesarios a la crisis. Acá se han dado datos en el debate que me parece muy importante que lo conozca la gente. Por ejemplo, lo que gana un juez, 17.000 pesos. ¿17.000? 17.000 pesos, por ejemplo. Lo que gana un legislador, que está casi en los 10.000 pesos, es más del doble de lo que gana un legislador nacional. E incluso en algunos municipios donde existen muy pocos habitantes, los concejales están ganando entre 3 o 4.000 pesos. Si usted suma estos elementos, se va a dar cuenta que estamos frente a una situación de desborde, donde esta dirigencia ha privilegiado básicamente sus propios intereses en detrimento del conjunto. Esto no puede seguir, es indispensable, consecuentemente, desde el gobierno nacional, insisto, más allá de banderías o posiciones políticas, adoptar decisiones y actitudes que tiendan a restablecer la paz y el orden, pero sobre la base de la justicia. Esto es, determinar con este tipo de situaciones que lo único que hace es enervar los ánimos de todo el mundo. La última pregunta, diputado Toma. ¿Esa especie de desborde de salarios, sueldos, privilegios, ha incluido a los dos partidos principales o al oficialismo y no al radicalismo opositor? No, yo creo que le insisto, Mariano, no es una cuestión de partidismos políticos. El justicialismo está interviniendo en una provincia que está gobernada por justicialistas, pero los que han votado los fondos para los concejales o para los diputados provinciales o para los jueces son los miembros de una legislatura que está compuesta por todos los partidos políticos. De manera que, insisto, no se trata aquí de juzgar a un partido político, sino al conjunto de una dirigencia que no ha sabido encontrar a tiempo la respuesta. Es muy lamentable que se haya producido este desborde, es muy lamentable que tenga que intervenir el gobierno nacional, pero no podemos dejar que las cosas continúen en este estado. Gracias, diputado Toma. Al contrario, Mariano, gracias a usted. Diputado Meneghino, una cortita porque vamos a un corte. Acá el diputado Toma dice, una provincia donde la gente vive el empleo público, cobra sueldos muy bajos, a veces ni los cobra, y uno oye ahora que los jueces cobran 18.000 pesos por mes, los legisladores 10.000. ¿Cómo es esto? Bueno, yo ante todo, el diputado Toma discrepa una sola cosa. Está diciendo de que no importa quiénes son los dirigentes, sino las responsabilidades de todos. Esto no es así. La provincia ha estado gobernada desde el 83 hasta la fecha por el Partido Justicialista. Ha tenido 3 gobernadores del Partido Justicialista y la integración de las cámaras siempre ha sido mayorías absolutas ellos. Nosotros lo que hemos reclamado como una vía, como la única vía que considerábamos apta para superar esto, era una nueva elección. Usted lo sabe, Mariano, porque aquí ha estado Zabalía conversando sobre este tema, porque en el 91 hubo un fraude reconocido por la Corte, tarde. Pero no a Zabalía el fraude. Un fraude. El fraude a la democracia. Podríamos haber hecho una elección que era la vía más apta que nosotros considerábamos. Bueno, no fue posible esto, se eligió esta sucesión dentro de la propia Constitución provincial, pero sin embargo, lo advertimos a los pocos días y le hemos pedido la renuncia hace 15 días al diputado porque tampoco lo encontrábamos salida. ¿Se va acercando usted a la solución? Ya volvemos. Pues estoy tantos llamados que tratando de clasificarlos un poco. Creo, no sé si tenemos en contacto al diputado Zabalía. No sé, nadie me dice nada, si estamos en contacto o no. ¿Todavía no? Hola. ¿Diputado Zabalía? Ahora lo escucho, Grondona. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, tengo que preguntarle cómo está usted. Fíjese que recién hablamos con la provincia y también acá gente decía que ya estaba todo tranquilo. Sin embargo, hay llamados de otras personas que nos han llamado ahora en intervalo
diciendo que todavía está muy intranquila la situación. No, por cierto, ¿Cuál es la situación? Hay un estado de intranquilidad casi total. Lo que se ha vivido hoy día creo que ha sido algo que jamás en la historia de nuestra provincia o del país se puede haber vivido. Ha sido un acto bastante triste y lamentable, como ser la quema de la Casa de Gobierno que está caída, de la legislatura de la provincia, de los tribunales, o sea, de la justicia, y se ha quemado y se ha saqueado la casa de los dirigentes del oficialismo, del senador Carlos Juárez, del ex gobernador César Iturre, del ex gobernador Mujica y de otros dirigentes del justicialismo. Ha sido una multitud realmente incontrolable, pero a la tarde nos dimos con que un grupo de aproximadamente 100 personas, por cierto que no había ni maestros, ni estudiantes, ni empleados, era una patota regimentada, bien regimentada, que quiso también venir a mi domicilio cuando yo no tengo absolutamente nada que ver, cuando el radicalismo no ha gobernado durante estos 10 años. Entonces esto produjo una reacción del pueblo y muchos vecinos y mucha gente de los distintos barrios de la ciudad comenzaron a venir y a rodear la manzana para protegerme a mí, a mi mujer, a mi hijo y por cierto a mi hogar. Mucha de esta gente, por cierto, vino armada para poder contrarrestar porque esta gente estaba bien pertrechada con armas de guerra. Felizmente ha habido 4 ataques. Los 4 ataques han podido ser perfectamente contrarrestados. Felizmente no ha habido ningún herido, pero hay gente que a mí me hace pensar o son de los servicios de inteligencia o hay gente muy preparada de Tucumán que tal vez vienen alentadas por el probable interventor de la provincia que sería César Arauz. Ahora, diputado Zavalía, dice usted que lo suyo fue distinto que el resto, en una palabra. Sí, fue distinto porque aquí en esta casa, en mi hogar, hay una multitud de gente que me está acompañando y que está dispuesta a acompañarme todo el tiempo necesario para que esta patota regimentada no pueda producir ningún daño ni a mi familia, ni mucho menos a mi hogar. Ahora, es muy grave lo que usted dice, que habría gente vinculada al próximo interventor Arauz en el ataque a su casa. Yo no descarto, porque estas son metodologías que los santiagueños jamás han utilizado. Yo hice 27 marchas, las 27 marchas fueron pacíficas. Llegamos hasta la puerta de la Casa de Gobierno, pero jamás se rompió un vidrio de la Casa de Gobierno. Ahora resulta que no solamente la han quemado, la han incendiado a la Casa de Gobierno, sino que están quemando las casas de los dirigentes del oficialismo y, por cierto, la estrategia política de ellos es también tratar de llegar a la valía. Para tratar de desprestigiarme como dirigente político de la oposición. ¿Y qué puedo decir yo? Si no he estado un minuto en la Casa de Gobierno. Los grandes responsables de este desastre que vive el país se llama Carlos Juárez, se llama Mujica, se llama Iturre y, por cierto, el gobierno nacional que no escuchó, que hizo oídos sordos a los reclamos. Yo mismo estuve en su programa cuando en el 27 de octubre del año 1991 me robaban el gobierno con el fraude electoral y con la famosa ley de lema, totalmente violatoria de nuestra Constitución provincial. Después, el 3 de octubre, cuando volvemos a ganar, que fue uno de los triunfos más contundentes de la Unión Cívica Radical en toda la República, ahora nos viene con el cuento de la intervención. Y sobre todo hay que tener en cuenta que mañana, el día viernes, nosotros habíamos convocado, en base a la nueva composición de la Cámara de Diputados, una serie de leyes o derogaciones de leyes, entre ellas la ley ómnibus, que ha sido totalmente rechazada en La Rioja,
Rioja, y de pronto se producen todas estas cosas. Ahora, más allá de las manifestaciones que se venían produciendo, se producen todos estos actos de violencia que realmente, por más adversarios políticos que podamos ser, de ninguna manera voy a avalar la quema de un hogar o la quema del Parlamento, o de nuestra legislatura, o de la Casa de Gobierno, o del Poder Judicial. Diputado Zavalía, la última pregunta, observación sería esta. Sin embargo, estas personas a las cuales usted, no digo que acusa, pero que habla la posibilidad o la sospecha de que haya habido una intención política aviesa en todo esto, es la misma gente con la cual ha pactado el doctor Alfonsín y usted en la provincia, porque el Lobo es producto de un pacto en la provincia. No, Grondona, por favor, usted es un hombre muy inteligente por quien siento un gran respeto. A pesar de estar pasando un muy mal momento, yo quiero aclararlo, porque es usted, Grondona. Yo he defendido la autonomía provincial, he defendido las instituciones de mi provincia, he defendido el federalismo. Porque yo le pregunto a usted, Grondona, ¿qué pasa si Zavalía salía avalando una intervención a la provincia de Santiago del Estero? Al otro día me iban a decir que estaba conchavado con Menem y que yo era el socio del interventor que venía a la provincia de Santiago del Estero. Entonces, estaba en medio del camino, como se dice, ante un fuego cruzado. Si me oponía es porque me oponía, y si apoyaba es porque apoyaba. Yo no he apoyado de ninguna manera la sucesión del Lobo. Yo lo que he apoyado es la autonomía y el respeto. Y lo que le pedí tanto al presidente de la Nación como al ministro del Interior fue la cefalía para que, de acuerdo a nuestra constitución provincial que establece el plazo de 90 días, se convocara elecciones para que el pueblo de Santiago del Estero pueda elegir legítimamente su gobernador como un principio de solución a los distintos problemas que tenemos. Pero además, Grondona, quiero aclararle que el único que ha dado la cara, que el único que está aquí en Santiago del Estero, se llama José Luis Zavalía. Todos los otros se rajaron, todos los otros se fugaron de la provincia de Santiago del Estero. Y aquí estoy con mi pueblo que me está acompañando, que me está defendiendo y que vamos a pelear hasta las últimas consecuencias. Quiero aclarar que recién, después de 7 o 8 horas, ha aparecido la Policía Federal, de quien estoy agradecido, para brindarnos un cierto marco de seguridad. Pero en todo ese tiempo hemos estado en una total desprotección, tanto por parte de la policía de la provincia como por parte de la Policía Federal. Finalmente, todo esto, Grondona, me hace sospechar y me hace pensar que todo esto ha sido preparado para intervenir la provincia, buscar el gran argumento, avasallar con las instituciones de la provincia, y ahora, bueno, tendremos que soportar una etapa que, por cierto, va a estar signada por una fuerte oposición de la Unión Cívica Radical. Gracias, diputado Zavalía. Gracias, Grondona, un fuerte abrazo y muy amable. Creo que tenemos el móvil, un último móvil. Después voy a pedir a la gente de la mesa que haga sus conclusiones cortitas y después haremos las nuestras. No digo larguitas, pero me gustaría. No hay tiempo. Creo que tenemos algo con el móvil. Rolando. Sí. ¿Qué tal, sí, Rolando? Sí, Mariano, ¿me escucha bien usted, no? Sí, lo escucho. Bueno, faltan 20 minutos para las 8 de la noche. Y para ubicarnos, vamos a decir que ya el recinto aquí en la Cámara de Diputados se ha aprobado que se van a intervenir los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y también el Judicial. Eso por un lado. La sesión empezó a las 8:30, ya llevamos prácticamente 3 horas. Los senadores están esperando en el recinto de la Cámara Alta para definir la sanción completa de esta intervención. Y nos acompaña el diputado Antonio Domingo Bussi, a quien en principio, Mariano, le vamos a pedir una apreciación, qué es lo que piensa, qué es lo que opina sobre lo que aconteció hoy en Santiago del Estero. Diputado. Bueno, yo creo que la consecuencia de los desgobiernos, cuando se antepone la política a los reales problemas que son de carácter económico y social. Lamentamos como argentinos y como tucumanos, por la vecindad que nos une a santiagueños, este drama realmente traumático que sufre la provincia hermana, y con las reservas de la experiencia que supuso haber sido intervenida la provincia de Tucumán,
creemos que no cabe otra solución que el remedio federal. Mariano, cuando Miguel Ángel Toma decía, por ejemplo, que la responsabilidad de los legisladores, de los jueces, de los concejales que perciben cifras astronómicas, podríamos decir, en relación a los maestros, esta es la posición del oficialismo. La posición de la oposición es que esto es consecuencia del ajuste. Diputado, ¿es consecuencia de qué entonces? Yo creo que es del ajuste y de no haberse observado una metodología más acorde con las circunstancias del país. La fuerza republicana piensa que primero hay que producir, hay que industrializar el producto del esfuerzo del hombre y después exportar, comerciar. Y a partir de allí los ajustes, porque el hombre tiene así nuevas oportunidades de encontrar nuevas ocupaciones y de ganar distinto dinero. Pero así, a priori, primero el ajuste, después el desarrollo, produce estos traumas sociales y estas consecuencias que hoy doloridos estamos apreciando. La otra pregunta que predomina también, diputado Bussi, es si el tema Santiago del Estero es un hecho aislado, es un hecho que está focalizado, que puede extenderse, puede tener un efecto dominó. El oficialismo dice que si se actúa con firmeza va a ser muy difícil que esto se repita en otra provincia. Bueno, la firmeza pasa por la metodología y prestarle atención debida a las economías regionales, en tanto y en cuanto no se priorice la producción, como le decía, esto no tal vez en cascada, porque cada provincia presenta sus particularidades, pero sí potencialmente otras provincias están expuestas a sufrir los mismos colapsos sociales que hoy afligen, angustian a los santiagueños. Aquí el problema pasa por la producción, industria y comercio, que son las herramientas multiplicadoras de trabajo y generadoras de dinero auténtico. No hay otra forma. Mariano, ¿alguna pregunta para el diputado Bussi? Un gran saludo a todos allá. Rolando, muchas gracias por su trabajo allá. Nos quedan muy pocos minutos de programa y tenemos una mesa. Muchísimas gracias, diputado Bussi. Gracias, Rolando. Gracias, hasta luego. De alguna manera, el tema, creo que para meditar, es el ajuste. Creo que en eso estamos de acuerdo todos, sea cual fuera la posición que uno tome frente al ajuste. Después del último corte del programa, voy a pedir a los miembros de la mesa que saque cada uno su conclusión y después sacaremos, ustedes en su casa la de ustedes y yo en mi casa la mía. Nos quedan solo 10 minutos de programa y estamos en contacto con el ministro de Interior, doctor Rucauf. Doctor Rucauf, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, doctor Grandona. ¿Está usted en el Congreso todavía? No, señor, estoy yendo hacia la Casa de Gobierno donde voy a pasar la noche. Voy a esperar en el Ministerio del Interior que el Parlamento nos remita la ley una vez que la sancione para promulgarla junto al doctor Eduardo Menem, que también va a permanecer en Casa de Gobierno. Doctor Rucauf, ¿es un hecho que va a ir Arauz de interventor? No, señor, no hay designado aún ningún interventor federal. Una vez que se promulgue la ley, imagino que cuando llegue mañana a la mañana el doctor Carlos Menem tomará la decisión de quién va a ser el interventor federal. Doctor Rucauf, le querría dar un minuto, porque se nos acaba el programa, pero un minuto profundo. Sí. ¿A qué se debe esto? Acá hemos tenido todo el programa sobre Santiago del Estero. Sí. Una tesis a las políticas de ajuste de Cavallo. Otra tesis a la corrupción en Santiago del Estero. Otra tesis a que no se previno lo que ahora ocurrió. Otra tesis, el noroeste entero está en problemas porque tiene mucho empleo público y ahora hay que ajustar. ¿Cuál es la causa, doctor Rucauf? La provincia de Santiago del Estero tiene un gasto mensual total actual de $51.200.000. Recauda la provincia 5.200.000. Poco más del 10% de lo que gasta. Tiene recursos de origen nacional por coparticipación de 32 millones. Total 37.200.000. En consecuencia, le faltan 14 millones de dólares por mes. ¿Por qué se produce esto? Porque al 1 de enero de este año gastaba en sueldos 20 millones de dólares y hoy gasta 36 millones de dólares. Estos son los números. Aumento de más del 100% durante un año donde la inflación obviamente ha sido muy baja. Obviamente también una situación económica difícil de la provincia, pero lo cierto es que hace exactamente 60 días, por una situación de colapso económico, yo tenía dos caminos: proponer la intervención federal o intentar que los santiagueños encontraran una vía santiagueña. Ambos partidos políticos de la provincia me propusieron una vía santiagueña y me pareció mejor
respetar al máximo el sistema federal y respetar el acuerdo que puso el gobernador Lobo en el comando de la provincia. Ese mismo acuerdo produjo una ley que le ahorraba al Estado provincial 15 millones de dólares por mes y que establecía un programa de empleo mínimo de $1 millón por mes para compensar salida del sector público, lo que dejaba equilibrada la provincia con el ingreso que tiene a nivel nación y provincia con relación al gasto público efectivo mensual. Se hizo una transferencia de fondos, se iba a empezar a pagar mañana los salarios, había las manifestaciones de todos los días de protesta y hoy las manifestaciones fueron más agresivas, se replegó repentinamente la policía provincial, entró la gente a la casa de gobierno y se produjeron los desmanes que ustedes ya conocen. El gobernador de la provincia pidió intervención federal, yo dispuse un dispositivo de Policía Federal y Gendarmería que acudiera a la provincia, se ha pacificado la provincia luego de horas muy difíciles porque tarda en llegar efectivos que usted mande en número grande por las diversas vías y porque además había que dejar otros lugares donde estaban trabajando efectivos federales, no es que los efectivos federales están a la espera de un conflicto, están en otros lugares y bueno, esta es la situación. Rucauf, nos queda muy poco tiempo, pero le pido que ahora en el automóvil donde anda se ponga la mano en el corazón. ¿La tiene? Sí, yo no manejo, así que puedo hacerlo. Bueno, ¿el gobierno nacional no tiene ninguna autocrítica que hacerse? Pero por supuesto, nunca existe en ninguna crisis responsabilidad de un solo sector. Pero lo que pasa es que nosotros debemos analizar la realidad de la Argentina desde lo que nos toca ver todos los días. No es sencillo la distribución de recursos, porque cuando usted atiende a unos, le quita a otros. Ministro, que pase buena noche en la Casa Rosada. Gracias a ustedes. Pasaré una noche tensa, pero con la tranquilidad de que sé que he cumplido con mi deber, con la imperfección de todo ser humano, pero tratando de salvaguardar las instituciones de la República. 30 segundos cada uno para sus conclusiones. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo quiero insistir en un punto. No es un tema nuevo. Hace 10 años que Alfonsín intentó por primera vez el ajuste en las provincias, no se consiguió. Son siempre las mismas provincias las que tienen problemas, porque son provincias económicamente no viables. Yo creo que es mejor para la gente que vive en las provincias unir varias provincias que se autogobiernen entre ellas con un solo aparato estatal y no que las estén interviniendo cada tanto. Simplemente eso. Bueno, yo quiero señalar algo que me parece fundamental en esto. A partir de la firma del Pacto Fiscal, que si no me equivoco es en agosto de 1992, empezaron los problemas en Santiago del Estero. Mientras en Santiago del Estero se aplicaba la ley de coparticipación federal, Santiago no tenía problemas presupuestarios. A partir de agosto del 92, con el primer pacto fiscal y con el segundo pacto fiscal, han ido produciendo estos graves desequilibrios en la provincia que han traído esta situación. Entonces, yo le puedo decir con seguridad que el plan económico que hoy ha producido 4 muertes tiene que ser objeto de reflexión por todos los argentinos. Y le agradezco a Grondona que me haya permitido participar en este programa, porque quiero llevar la preocupación de los santiagueños a toda la Argentina, y especialmente le pido a la Nación un acto de solidaridad para con mi provincia, que está hace muchos años abandonada de la Nación. Y por supuesto, escucho que hay gente que la quiere hacer desaparecer en aras del cumplimiento de un plan económico de una caja. Aristóteles, como sabemos, amaba a Platón, pero más amaba la verdad. Entonces quiero decirle a Zavalía, primero, a él nadie le hizo fraude. Hubo fraude entre Mujica y la gente de Juárez. Él salió segundo lejos. Segundo, el 3 de octubre ganó Zavalía. El 4 de octubre pidió la intervención a Santiago del Estero. Después se achicó. Yo sé las razones, él también, pero no tengo tiempo de explicarla. Y para mí la crisis, hablamos de ajuste, el ajuste no llegó a Santiago del Estero. El problema es otro. El problema, insisto, en la falta de idoneidad, en la incapacidad demostrada fehacientemente por los gobernadores de Santiago del Estero, del 83 para acá, porque le ha faltado imaginación, creatividad y por supuesto capacidad.
Bueno, yo creo que a veces la Argentina tiene que asumir trágicamente lo que parecen cosas de sentido común. Tuvimos que tener 30.000 desaparecidos y la catástrofe de Malvinas para internalizar la democracia. Tuvimos que tener muchísima hiperinflación para hacernos cargo de la estabilidad. Y ahora pareciera que tenemos que tener estas crisis para empezar a pensar que este ajuste, así como está planteado, es inviable. Entonces yo digo, bajar el nivel de soberbia y autoritarismo del discurso económico, pensar más la sociedad y pensar la contradicción que muchas veces hay entre los números y la gente. Muchas veces entre los números y la gente hay que elegir por la gente. Y este gobierno, insistentemente, entre los números y la gente, está eligiendo cada vez más por los números. En 50 segundos, mis conclusiones y sobre todo las de usted. Quisiera empezar estos pocos minutos que nos quedan de programa, 4 o 5, con las imágenes con las que empezamos el programa. Imágenes de destrucción, de violencia, de ira, de furia popular. Y este es un espectáculo para pensar. Hora clave, así fue pensada. Vivir los dramas, sentirlos, sin sentir no se puede pensar muy bien, pero después parar, enfriar, pensar. Tenemos muchos llamados, yo desgraciadamente he tenido que seleccionar muchos, pero voy a dedicar un minuto por lo menos a los llamados. María de Villa Maipú, soy santiagueña, repudio todo esto y me duele mucho lo que pasa en mi provincia, hay mucha hambre. Germán de Constitución, estoy convencido de que el responsable de todo esto es el ministro Cavallo. Víctor de Devoto, va a haber muchas provincias como Santiago. Praino de Concordia, felicito al pueblo de Santiago del Estero. Luis de Rosario, la fuerza del poder se termina cuando el pueblo dice basta. Fernando de Formosa, el diputado Zavalía había dicho que iba a encabezar un enfrentamiento armado contra el gobierno y se le dio vuelta. Carlos de Liniers, estas cosas ocurren cuando el contenido de la política económica no tiene una dimensión social. Aníbal de San Miguel, ¿para qué queremos la democracia si los gobiernos no aseguran primero la seguridad? No, Aníbal, la democracia es la manera de corregir. Adolfo de Capital, comprendo que no esté la policía, pero el ejército ¿dónde está? Salvador de Once, a la gente no le pagan porque piensan que no van a rebelarse. Carlos de Capital, como ciudadano pido la renuncia de Zavalía. Alberto Ituzaingó, esto es consecuencia de que tomaron empleados para ganar votos y ahora los despiden. Jorge de Santiago del Estero, la gente tiene hambre, los cheques son incobrables desde hace 3 meses. Aldo de Santiago del Estero, los políticos de Santiago son los que han creado esta situación, han destruido la sociedad y ahora la gente se está muriendo de hambre. Corina de Corrientes, doctor Grondona, invite al flamante gobernador de Corrientes y que explique que nuestra situación no es muy distinta que la de Santiago. Ricardo de La Rioja, todos se olvidan que la situación de mi provincia se debe a que le tuvo que bancar al presidente 6 años de campaña política y de despilfarro. Ignacio de Palermo, tiene 12 años. ¿Por qué le dan protección a Zavalía y no a los demás? Julio de Tucumán, el ajuste también se va a dar en Tucumán. Norberto de Wilde, ahora resulta que los que actúan son activistas y en el 89 los que actuaban era el pueblo. Pedro de San Miguel, la única opinión que le parece válida es la del actual gobernador Lobo porque reconoce sus errores y deja constancia que la gente tiene razón. Mario de Santiago, del Estero, los diarios publican que los legisladores cobraban en una casa particular para que la gente no se enterara. Noemí Almagro, es radical, es una vergüenza que Alfonsín haya pactado con el gobierno de Menem. Nilda de Santiago del Estero, hoy participé de las marchas, el pueblo quiere la intervención de los 3 poderes, estamos defraudados. Raúl de Santiago del Estero, soy empleado judicial y estuve en el acto, no hubo infiltrados. Nos llevó a esto la indignación. No tenemos industria, nos están cerrando los medios de vida. Lino de Rosario, el gobierno y los comunicadores sociales no se dieron cuenta de que hay 2 países. Con este ajuste tendría que subsistir solo las provincias ricas. Lucrecia de Santiago, no hay tranquilidad ni seguridad en las calles. Se siente olor a pólvora. Saquean negocios, saquean casas. Y solamente 2 observaciones. El ajuste es como una operación. Usted le dicen, por ejemplo, que tiene que operarse de la vejiga,
del riñón, de lo que sea, y va al quirófano. Se tiene que operar. Hay dos maneras de operar. El cómo de la operación. Usted va a un lugar, una clínica, con buena hotelería, la atienden bien, el anestesista es un hombre que sabe su oficio, le impiden el dolor, la tratan bien, la cuidan en la convalecencia, la rodean de afecto, de tecnología, y la operación es un éxito. La misma operación, por la misma necesidad, en un lugar donde usted no importa, es un fracaso. Yo creo que hay dos maneras de hacer el ajuste, y no se puede hacer el ajuste, que hay que hacerlo, sin tener en cuenta las consecuencias humanas del ajuste. Hay ajustes sin red y hay ajustes con red. Y acá me lleva a mi última conclusión, que va a ser un poco dura quizá, pero que querría que se interpretara positivamente. En todas las situaciones económicas hay dos cuentas, la cuenta chica y la cuenta grande. Les doy el ejemplo de Francia, que nos perjudica a nosotros. Los franceses subsidian al campo francés y nos embroman a nosotros. En la cuenta chica pierden plata, pero piensan más allá y dicen, si no hago esto, ¿qué pasa con los agricultores? Se vienen a París, son desempleados, crece el suburbio, tengo disturbios, me cuesta plata, pierdo más plata. Es decir, la cuenta grande invalida la cuenta chica. Entonces, yo digo, por ahorrarse 30 millones de dólares o 40, que era aparentemente el desequilibrio de Santiago del Estero, ¿era posible hacer este daño que puede afectar el plan económico al país, producir otros casos en provincia y afectar la cuenta grande? Yo admiro a los contadores, tengo amigos entre ellos. El país no puede ser gobernado por los contadores. Hasta el jueves.